¿Jesús tomó vino? ¿Y por qué convirtió agua en vino? Estas y otras preguntas serán respondidas hoy en nuestro estudio de El Evangelio según San Juan capítulo 2. Así que busca tu Biblia y no te apartes. Leamos lo que dice Juan en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Jesús participó de una ocasión alegre como una boda. Pero algo estuvo a punto de estropearla. Se les acabó el vino. En una fiesta judía, el vino era esencial. Los rabinos decían que sin vino no puede haber alegría. No es que la gente se emborrachara, la gente no se emborrachaba porque se miraba muy mal. Y no era frecuente porque se mezclaban 2 partes de vino con 3 de agua. O sea, era más agua que vino. En este segmento las palabras escritas de María son muy pocas. Sin embargo, es bueno prestar atención a las palabras que están escritas de ellas, porque consistentemente glorifican a Jesús y no a María. Si tan solo siguiéramos la dirección de María, que era: haced todo lo que os dijere Jesús. Jesús inició este milagro utilizando lo que estaba a la mano. Pudo haber provisto de vino de muchas maneras, pero empezó con lo que había ahí. Los siervos, bajo la dirección de Jesús, estaban en un lugar único de bendición para este milagro. Jesús quería la cooperación del hombre en este milagro. Él podía haber llenado las vasijas él mismo o haber creado el líquido en las tinajas con la misma facilidad, pero él sabía que si los criados participaban en la obra, también tendrían parte de la bendición. Los criados fueron especialmente bendecidos porque obedecieron sin cuestionar y llenaron al máximo las tinajas. Si ellos hubiesen sido flojos o solamente llenaban las tinajas hasta la mitad, hubiera habido solo la mitad del vino. Jesús les dijo que llevaran las tinajas al maestresala, lo que requirió de fe por parte de los criados. Imagínense cuánto se hubiera molestado el maestresala si le hubieran llevado a probar agua. Sin embargo, por fe obedecieron la palabra de Jesús. El vino que Jesús hizo a través del milagro fue bueno. Esto no significa que tenía un contenido de alcohol particularmente alto, sino que era un vino bien hecho. El vino de ese entonces tenía un contenido de alcohol mucho más bajo que el vino moderno. Mucha gente quiere justificar el tomar alcohol porque Jesús tomó este vino. Lo que vemos hasta ahora es que eran 2 partes de vino por 3 partes de agua. Y para más, el vino era de bajo grado alcohólico. Así que
Lo que estaban ingiriendo simplemente era casi que un jugo de uvas. Debemos tomar en cuenta que cuando nosotros somos dados al vino, pues eso nos puede traer problemas, tanto físicos, es decir, alguna enfermedad, como también puede causar en nosotros una atadura. Y Jesús no vino a traer ataduras a la vida del hombre, vino para libertarlo. Así que nosotros, por esta razón, no consumimos alcohol. Las tinajas están conectadas con el sistema de la ley, porque eran utilizadas en la purificación ceremonial. Jesús vino para cambiar la imperfección de la ley por la perfección de la gracia. Moisés transformó el agua en sangre, mostrando que la ley resultaba en muerte. Pero el milagro de Jesús convirtió el agua en vino, mostrando la alegría y el gozo de su nueva obra. Esto representa lo que Juan dijo en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El propósito de este milagro fue para que Jesús manifestara su gloria. Esto quiero volver a repetirlo porque es sumamente importante. La importancia o el propósito de este milagro no está en que Jesús bebiera o quisiera que nosotros tomáramos vino. La importancia de este milagro o el propósito de este milagro era para que Jesús manifestara su gloria. Los problemas, enfermedades, circunstancias de la vida son para que la gloria de Jesús se manifieste. Siempre veremos la gloria de Dios si nosotros estamos dispuestos a creerle y obedecerle. Así que, mi hermano, mi hermana, obedezcamos a Dios, creamos en Él, que toda circunstancia de nuestra vida, por muy difícil que sea, es para que Él manifieste su gloria a nuestro favor. Gloria a Dios. Seguimos leyendo desde el versículo 12 en adelante. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Después de la fiesta de la boda de Caná de Galilea, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos visitaron a Capernaum. Este versículo nos dice claramente que Jesús tenía hermanos. Por lo tanto, María ya no era virgen. Para los que piensan que María continuó siendo virgen. Capernaum debió haber estado llena de miles de visitantes que venían para la Pascua. El templo debió haber estado particularmente abarrotado. Y Jesús vio a muchos haciendo negocios en los patios exteriores del templo. El simple hecho de que el mercado se estuviera llevando a cabo allí debió producir una mezcla indecorosa de transacciones, agregándole el irreverente tránsito de las personas. Según el comentarista bíblico Barclay, todos los judíos que venían a celebrar la Pascua tenían que pagar el impuesto del templo, el cual era equivalente a 2 días de salario de un trabajador, pero tenía que ser pagado en la moneda especial del templo. Es por eso que los cambistas hacían tanto negocio. Los que hacían negocios en los patios exteriores del templo, pues arruinaban el único lugar donde los gentiles podían ir y adorar. Los discípulos recordaron el Salmo 69:9 y lo conectaron con el celo que Jesús tenía por la pureza de la casa de Dios y la adoración que ahí se practicaba. Juan inició con un milagro de conversión,
convirtiendo el agua en vino. Luego mostró a Jesús realizando un acto de purificación, la limpieza del templo. Esta siempre es la manera en que Jesús obra en la gente. Primero convirtiéndoles y luego purificándoles. El versículo 17 en adelante dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús habló aquí del templo de su cuerpo. Jesús sabía que estos líderes religiosos intentarían destruir su cuerpo, pero también sabía que no tendrían éxito. Jesús confiadamente afirmó tener el poder para levantarse a sí mismo de los muertos y repitió su afirmación en Juan capítulo 10, verso 18. Es interesante señalar que el Nuevo Testamento también afirma que Dios el Padre levantó a Jesús de los muertos en Romanos 6, 4 y Gálatas 1, 1. Y también que el Espíritu Santo lo levantó de los muertos en Romanos 1, 4 y en 8, 11. La resurrección de Jesús fue una obra de cada una de las personas de la Trinidad, cada uno trabajando juntas. El versículo 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía que esta era una fe muy pobre y superficial. Todo estaba basado en emocionalismo por lo que Jesús había hecho. Todo era admiración de lo espectacular. Sabiendo esto, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Los milagros de Jesús nos demuestran su poder efectivo que produce resultados. Los milagros de Jesús son una señal que hablan acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Jesús sana enfermos, alimenta hambrientos, consuela afligidos. Y estas son señales para que nos demos cuenta que Dios se preocupa por nuestros dolores y por nuestras necesidades. Por lo que los milagros son señales del amor de Dios. Es posible que exista esa admiración por Jesús. Claro que sí, hay admiración por Él. Pero que esa admiración no sea solo en lo que Él hace. Debe ser en lo que Él es. Jesucristo está dispuesto a hacer un milagro en tu vida, pero no quiere que tu fe y tu emoción esté enfocada simplemente en recibir un beneficio de su poder, sino que quiere que tu fe esté enfocada en lo que Él hizo por nosotros, que es dar su vida en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. En eso es lo que Él quiere que se enfoque, que le amemos por lo que Él es y no por lo que nos da. Hasta aquí el estudio de hoy. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima oportunidad.